Nos despertamos un día alegre en nuestra habitación, el clima soleado y agradable, tenemos pósters, un ropero y un escritorio. Al acercarnos, vemos una cara feliz en medio de medicamentos, y cuando la tocamos empezamos a desesperarnos diciendo, solo quiero ser feliz. Es así como caminamos por el pasillo de nuestra casa, observamos los cuadros, la cocina, la televisión y nuestro hogar, agarramos una soga y pedimos por favor que esto nos haga feliz, y entonces... nos quitamos la vida. Somos un alma gris, con un sombrero y el pañuelo del mismo color, amarillo. El limbo se siente vacío, solo hay un árbol enfrente con un individuo de rostro cubierto. Al acercarnos, entablamos diálogo con él. Oh, una nueva alma, bienvenido. ¿Dónde estoy? ¿Tú? Moriste. Entonces, ¿esto es el cielo o el infierno? Ni uno ni el otro. Esto es el limbo, un lugar antes del infierno o el cielo. Un lugar entre la vida y la muerte, justo en el medio. ¿Por qué estoy aquí? El limbo es un puente. Para llegar al mundo de los muertos hay que pasar por el limbo. ¿También funciona al revés? Sí, claro. ¿Quieres volver? No. Solo tenía curiosidad. Basándome en el color de tu alma, el pecado del egoísmo ha dominado tu interior. Eso es extraño. No recuerdo haber sido egoísta. Bueno, quizás cometiste una acción relacionada a ese pecado. ¿Cómo moriste? Eso fue mi culpa, yo. Oh, ya entiendo. Eso lo explica... Bueno, solo puedo decirte esto. No sonrías. La felicidad miente. ¿De qué estás hablando? Solo una pequeña advertencia. De todos modos, buena suerte. La necesitarás. Nos vemos. Gracias. Suerte a ti también. Hay un concepto que la mayoría de personas desconoce y por eso pasan toda su vida buscando una felicidad ficticia. Hay una ley mental que dice que el ser humano se siente pleno y realizado en el nivel en que siente que tiene control de su vida. Creemos que la vida es tener dinero, fama, reconocimiento sobre todo, pero no podrías estar más equivocado. Seguro has escuchado por ahí que el concepto de la felicidad es relativa, que para cada persona es diferente. Pero, ¿qué me dirías si te digo que es una vil mentira? El sistema nos hizo creer que tener es lo que garantiza la felicidad, olvidándonos de los dos pilares más importantes que vienen antes. Primero, ser la persona que admiramos y respetamos, y hacer cosas de las que nos sintamos orgullosos. De esa manera logramos tener más control de nuestra vida y logramos alcanzar la verdadera felicidad. Y es que independientemente de tu concepto de qué es ser feliz, todo lleva a una sola cosa: sentirte bien la mayor parte del tiempo. Es así como muchos buscan escapar de su realidad, haciendo ridiculeces que los hace sentir peor, y se olvidaron de algo tan básico como lo es sentirse bien la mayor parte del tiempo. No vas a sentirte bien escapando de tu realidad con vicios, no vas a abandonar la oportunidad de construir una vida que todavía puede cambiar, no vas a sentirte bien llorando en tu cama creyendo que no sos capaz. Por eso yo recomiendo siempre hacer esto: comenzar a pensar qué querés específicamente, cuál es tu vida de ensueños, independientemente si lo crees o no posible. Acto seguido, identificar cuál de esas cosas te provocan un sentimiento de emoción. Paréntesis, ahí tenemos nuestro deseo ardiente para cumplir. Y finalmente hacerte estas 4 preguntas tan simples que te resuelven la vida. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Y por qué no ahora? Y es que a veces buscamos la complejidad cuando en realidad tenemos que hacer cosas sencillas. Una puerta hacia otro lugar aparece, el mundo feliz. Un lugar ambientado en colores cálidos relacionados al amarillo. Este mapa tiene una variedad de escenarios que nos hacen pensar. Nos cruzamos a un personaje llamado Vid y pregunta si somos nuevos. ¡Qué genial! Ya que le encanta hacer amigos nuevos. Subimos mientras los escalones se borran en una escalera que nos lleva a algún misterioso lugar. Parece un divertido hobby, y cuando llegamos a la isla central vemos una tumba y un hombre misterioso. Este tipo no dice nada. Es raro. Solo termina el diálogo con algo que te deja incómodo. ¿Viste la criatura en el limbo? Al bajar observamos que todo el ambiente hace referencia al spawn, alias el origen. Una estatua dice: la mejor manera de hacerle sentir bien a los niños es hacerlos felices. También hay un caballero contento, feliz. Dice como si fuera rutina que ha venido otra alma infeliz y que le alegra que no estemos sonriendo. No es un lugar particularmente divertido después de todo, y explica que su sonrisa no es de felicidad, sino de calma. Y una vez más nos advierten que no deberíamos sonreír en ese lugar. Pero si nos sirve el dato, podemos ir a un llamado bosque feliz, aunque definitivamente no hay salida ahí, y los que llegan definitivamente tampoco quieren irse. Por último,
último, advierte que solo no sonriamos, entonces estaremos bien. Al seguir recorriendo, vemos un arlequín. Nos pregunta si nos gusta el circo, aunque decimos que no. Pero sin desmotivación, el arlequín dice que se va a preparar para el espectáculo. Una vez más, caminamos, observamos que hay más estatuas entre lugares felices. Esta dice, a veces tienes que pelear por felicidad, incluso contigo mismo. Al ir para atrás y ver juegos en una plaza, encontramos un dibujo hecho por un niño junto a su oso de peluche. Al hablar con el niño, entablamos una conversación agradable, pero también interesante. El niño dice que juega en estos juegos solo, pero que está bien, se está divirtiendo. Le decimos entonces que no queremos molestar, que lo dejaremos tranquilo y seguimos explorando. En el centro del mapa vemos una casa en donde al entrar hay muchos dibujos referentes a la felicidad y una entidad extraña, feliz, que no parece irradiar felicidad. Un nuevo alma. Hola, hola, amigo mío. Estoy muy feliz de que otra persona haya aterrizado en mis aposentos. Espero encuentres la verdadera felicidad aquí. Yo también lo espero. Como sea, espero que asistas a mi fiesta. Definitivamente te complacerá. Lo intentaré. Eso es bueno. Ten un buen día y nos vemos pronto. Y si vamos atrás de la casa, la última estatua dice, puedes sonreír, sonreír y ser un villano. Tanto el protagonista como todo este mundo parecen estar representados por el mismo color, amarillo. Y eso es muy curioso porque solemos asociar el amarillo con alegría, el optimismo, la felicidad. Sin embargo, mientras más recorremos ese lugar, menos feliz se siente. Todo parece estar diseñado para transmitir felicidad, pero algo no encaja. Hay una sensación constante de incomodidad, como si detrás de toda esa positividad hubiera algo que intentan ocultar. También hay una frase que no me puedo sacar de la cabeza. El hombre misterioso del limbo nos dice, no sonrías, la felicidad miente. Pero existe una posibilidad interesante. ¿Y si no está hablando de la felicidad como concepto? ¿Y si en realidad está hablando de Happy? Porque mientras más observamos a esta entidad, más extraña se vuelve. Su nombre significa felicidad. Sus diálogos giran alrededor de la felicidad y todo este mundo parece construido para hacernos sentir felices. Pero lejos de transmitir tranquilidad, provoca exactamente lo contrario. Es como si estuviera representando una versión falsa de aquello que dice ser. Y eso conecta con otra idea que el juego repite constantemente. No sonrías. Es extraño porque de chicos nos enseñan a que sonreír es algo bueno, que la felicidad es el objetivo, que una persona feliz está viviendo correctamente. Sin embargo, este juego parece cuestionar esa idea. No la felicidad genuina, sino la necesidad de aparentarla. Porque una sonrisa puede ser una expresión sincera de alegría, pero también puede convertirse en una máscara. Muchas de las personas que más sonríen son las que más heridas están por dentro. Las estatuas también me llaman la atención. Una de ellas dice que debemos pelear por nuestra felicidad. Y aunque entiendo el mensaje, personalmente no creo que la felicidad sea algo por lo que tenemos que pelear. Creo que es algo que elegimos, porque al final del día nuestra mente se convierte en aquello que alimentamos constantemente. Cuanto más tiempo nos mantenemos pensando en algo, más real se vuelve para nosotros. Funciona para lo positivo y para lo negativo. Una persona puede repetirse durante años que es inútil, que no vale nada, que no tiene futuro, y otra puede repetirse que es capaz, que puede aprender, que puede mejorar. Ambas terminan fortaleciendo una idea hasta convertirla en parte de su identidad. Por eso me parece tan interesante lo que plantea Happy, porque hasta ahora el juego nos sugiere que sonreír y buscar la felicidad sería algo egoísta. Y sinceramente eso no tiene mucho sentido, al menos por ahora. Pero considerando que el protagonista llegó acá marcado por el pecado del egoísmo, empiezo a sospechar que el juego no está hablando de la felicidad real, está hablando de otra cosa, de una versión distorsionada de ella. Y cuando entendemos esa diferencia, muchas de las piezas que ahora parecen inconexas van a empezar a encajar de una manera que honestamente da bastante miedo. Por otro lado, antes de seguir la historia general, hay dos secretos interesantes. La entidad Happy habla sobre asistir a una fiesta y acá empieza lo turbio. Resulta que si nos fijamos en las paredes dice, la fiesta comenzará en 10 minutos, por lo que si realmente esperamos 10 minutos en el mapa, entonces somos teletransportados hacia un espacio diferente. Happy explica que debemos ser merecedores de asistir, por lo que nos pondrá una serie de obstáculos y debemos pasar para llegar. Dato, este va a ser el único mapa en el que nuestra cara está feliz. Una vez pasamos los obstáculos,
llegamos a un auto amarillo. Este auto nos lleva hacia un campo de flores felices, pero si vemos, nos comenzamos a consumir de a poco, se ve en el brazo. Hablamos con Happy y este cuenta que si seguimos caminando en el campo, vamos a encontrar la fiesta. Le decimos que lo entendemos, aunque queremos preguntar qué es esa marca que tenemos. Pero Happy dice que no nos preocupemos por ello, que solo nos enfoquemos en seguir y así por fin estaremos sonriendo. Acordate de esto que dice porque es re importante. Al seguir el camino encontramos una puerta que nos lleva a la fiesta, pero otra cosa rara sucede y es que, además de estar con una sonrisa, nuestro cuerpo parece haberse consumido más y se ha vuelto parecido al de Happy, como si estuviéramos dejando de ser nosotros. También en la fiesta vemos más entidades oscuras con una sonrisa, pero lejos de reflejar una alegría verdadera, son más bien turbias. Al avanzar un pequeño camino escondido, logramos encontrar un portal que nos lleva a un llamado templo feliz, un tétrico templo negro y amarillo con Happy como líder con unas alas de falso salvador. Toda oveja necesita un pastor. Y estoy listo para ser tu pastor, corderito. De ahora en adelante te guiaré y te haré feliz. No más lágrimas amargas, no más noches de insomnio. Solo habrá diversión y paz. Eso es lo que buscas, corderito. Y estoy aquí para dártelo. Pero antes de hacerte feliz, necesito tener tu consentimiento. Así que, ¿estás listo para darme tu alma para así guiarla? Dentro de un mundo donde no hay dolor, no hay lágrimas, nada que atormente tu vida. Un lugar donde podrías ser feliz para siempre. Sí. Espectacular. Ahora toca la máscara y descansa en paz, niño afortunado. Tocamos la máscara, le vendemos el alma al diablo. Ahora estamos en el bosque feliz, caminamos como zombies con una máscara de falsa felicidad. Al hablar con Happy dice que la máscara nos queda bien, que nos vemos realmente felices con esa máscara. Encima, Happy dice, cierto que ya no puedes hablar, solo verte con una sonrisa. Nos han privado del libre albedrío, nos han privado los verdaderos sentimientos, perdimos nuestra humanidad. Y creo que ahí está la parte más aterradora de toda la historia, porque Happy nunca promete felicidad. Si prestas atención, promete algo mucho más tentador. Promete dejar de sufrir, promete que ya no habrá más lágrimas, no habrá más insomnio, no habrá más dolor. Y cuando una persona lleva demasiado tiempo sufriendo, esa oferta puede sonar como el paraíso. Por eso me parece tan interesante la forma en la que está construido este momento. Happy no nos obliga, no nos amenaza y simplemente nos pregunta si estamos dispuestos a entregarle nuestra alma y nosotros aceptamos. A partir de ahí perdemos la voz, perdemos nuestra identidad y terminamos usando una máscara. Seguimos caminando, seguimos existiendo, pero dejamos de ser nosotros mismos. Y mientras jugaba no podía dejar de pensar en algo que repetía Napoleón Hill. Él sostenía que el diablo no era necesariamente una criatura con cuernos esperando en algún lugar oscuro. Para él, el verdadero diablo se manifestaba a través del miedo, de la duda, de la indecisión, los malos hábitos y todas las ideas que poco a poco nos hacen renunciar al control de nuestra propia vida. No era una fuerza que te encadenaba, era una fuerza que te convencía de entregar las llaves. Porque la realidad es que nadie arruina su vida de un día para el otro. Ocurre lentamente, primero abandonás una meta, después dejas de creer en vos mismo, después empezás a aceptar situaciones que sabes que no mereces, después te resignás y cuando menos lo esperás, ya no estás construyendo tu vida, estás sobreviviendo a ella. Brian Tracy, otro de los pilares de la psicología del éxito, habla muchísimo sobre una idea parecida. Dice que la dirección de nuestra vida está determinada por aquello que mantenemos en nuestra cabeza la mayor parte del tiempo. Y aunque suena simple, la verdad que tiene muchísimo sentido, porque todos los días estamos alimentando algo dentro de nosotros. Alimentamos la esperanza o la desesperanza, alimentamos el coraje o el miedo, alimentamos una visión de futuro o una excusa para rendirnos. Happy no es un monstruo cualquiera, es la voz que aparece cuando estamos cansados, la voz que nos dice que abandonemos, la voz que nos promete alivio inmediato a cambio de renunciar a nosotros mismos. Porque vender el alma al diablo rara vez significa hacer un pacto sobrenatural, muchas veces significa abandonar la persona que podríamos haber sido, significa cambiar nuestros sueños por comodidad, nuestra libertad por conformismo y nuestra identidad por una máscara que le muestra al mundo que todo está bien
cuando en realidad nos estamos cayendo a pedazos. La imagen más triste de todas no es la del monstruo sonriendo, es la del protagonista, la nuestra, porque cuando finalmente consigue aquello que le prometieron, ya no puede hablar, ya no puede expresarse, ya no puede decidir, tiene una sonrisa permanente en el rostro, pero desapareció todo aquello que lo hacía humano, y eso nos deja una pregunta bastante incómoda. ¿Qué valor tiene una sonrisa si para conseguirla tenemos que renunciar a nosotros mismos? Ahora bien, ese es uno de los finales, hay dos más, pero antes me falta contarles un secreto bastante interesante. Mientras investigaba el juego, accidentalmente me caí del mapa y vi que podíamos acceder a un lugar abajo, ya que había un spawn. Aunque buscando y buscando, no encontré absolutamente ningún método para acceder, por lo que, lastimosamente, mi solución fue a través de programas externos para descubrir este secreto. Vemos un árbol blanco, al interactuar con este nos envía una parte adicional del limbo, en donde la misteriosa figura es mostrada. Al hablar con ella, nos dice esto. Oh, hola, así nos vemos de nuevo. ¿Esto es el limbo? Sí, lo es. Es infinito y diverso. Hay torres, algunos lugares vacíos y mucho, mucho más. Bueno, obviamente estás aquí por respuestas. Estoy listo para responderlas. ¿Cómo te llamas? Ay, sí. Olvidé presentarme. Mi nombre es Erwin. ¿Quién es Happy? Él es uno de los 7 pecados capitales. En pocas palabras, es el egoísmo. Un tipo particular. Él cree sinceramente que está haciendo una buena acción, pero suele empeorar las cosas. Así que eso significa: no sonrías. Está bien, está bien. Y así, luego de tener toda la verdad, partimos a seguir viaje. Una vez recorremos todo el mapa, nos damos cuenta que atrás de la casa hay una carita feliz escondida. Al hacerle clic, somos derivados al bosque feliz, lugar que se nos advirtió que es difícil querer salir de ahí y que los que entran nunca vuelven. Paréntesis, esto es justamente lo que nos pasa en el final anterior. Y al caminar vemos a Happy, ahora sabiendo que es el pecado del egoísmo. ¿Escuchas ese sonido? ¿Esa música? Así es como suena la felicidad. Aquello a lo que tantos le tienen miedo. Entrando al bosque feliz, o como yo lo llamo, el carnaval. ¿Tienes verdadero miedo de empezar a sonreír y dejarme entrar en tu alma solo porque alguien del limbo te dijo que no lo haga? ¿O hay otra razón? Estoy seguro de que no la hay. Pero escucha a mi lado. Tu vida fue un infierno y moriste en angustia. ¿Entonces ahora podrías estar en una especie de paraíso? En cualquier caso, solo tú puedes decidir quién es el que miente y quién dice la verdad. Espero elijas el camino correcto. Y si quieres irte, solo cliquea el pato. Pero recuerda, siempre sonríe. Después de esa incómoda charla, si no le hacemos caso a Happy y exploramos el bosque, en un costado vemos flores genuinamente brillantes y amarillas. Así salimos del lugar que tildaron imposible de salir. Una vez más nos encontramos en el limbo. Este lugar está lleno de flores, de tranquilidad. Erwin nos saluda y le preguntamos si le gustan las flores, por lo que nos dice que sí, y que también decidió ayudarnos, con redención por supuesto. Nos explica que a lo lejos hay una flor negra, debemos ir ahí rápido, que seguro él ya se dio cuenta de que nos fuimos y empezó a buscarnos. Así que debemos apurarnos y entonces agradecemos. Dato no menor, también hay un pato simbolizando que tenemos libre albedrío, ya que si le damos clic volvemos a Happy. Es nuestra elección qué camino vamos a elegir. Al llegar a la flor nos transportamos a un lugar interesante. ¿Cómo es su condición? Los signos vitales alcanzaron niveles estables anoche, doctor. Estupendo oír eso. ¿Algo más? Aparte de las cicatrices antiguas, las abrasiones y los hematomas recientes en el cuello, su condición no ha cambiado. Ok. Sigue siendo algo muy triste de ver. ¿Por qué? Es joven y, por lo demás, sano. Pero aún así se hizo esto a sí mismo. En cualquier caso, lo principal es que está vivo. Y gracias a Dios por eso. Unos minutos más y hubiese sido demasiado tarde. También es mejor estar en coma que 2 metros bajo tierra. Pero bueno, ya es hora de irnos. Necesita descansar.
y hay una pila de pacientes que necesitan atención. Tienes razón. Vamos. Y así nos transportamos una vez más al limbo. Y ahora finalmente entendemos quién es Happy. No es la felicidad, es el egoísmo. Y eso explica por qué todo se siente tan extraño desde el principio. Porque el egoísmo nunca se presenta como algo malo. Se disfraza de alivio, de placer, de una solución rápida para un problema profundo. Happy nunca promete crecimiento, nunca promete sanarnos nuestras heridas o convertirnos en una mejor persona. Lo único que promete es una sonrisa. Y aunque parezcan lo mismo, sonreír y ser feliz es completamente distinto. Por eso la escena del hospital es tan importante. Mientras el protagonista estaba convencido de que todo había terminado, habían personas luchando por salvarle la vida. Seguía existiendo una oportunidad. Y esta es una de las mayores tragedias del ser humano. Tomar decisiones permanentes basándose en emociones temporales. Pensar que porque hoy estamos rotos, vamos a estar rotos para siempre. Lo que la gente que no ve esperanza no sabe es que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. No significa que el sufrimiento sea bueno, significa que los momentos más oscuros pueden convertirse en el comienzo de algo mejor si somos capaces de encontrarle un significado. Y ahí aparece la verdadera pregunta que plantea esta situación. Si tu vida carece de sentido, entonces genial. Comenzá a preguntarte, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés ser? ¿Qué sueño sería tan importante que te haría levantarte incluso en tus peores días? ¿Cuál es tu deseo ardiente? ¿Cuál es tu deseo ardiente? Eso es un deseo ardiente, porque cuando una persona encuentra un propósito, deja de preguntarse por qué la vida es tan difícil y empieza a preguntarse qué tiene que hacer para construir la vida que realmente quiere vivir. No es, no soy bueno en esto, es me voy a hacer bueno en esto. Nos enseñaron que soñar está mal y si lo creen, lo van a crear. El limbo una vez más es vacío, pero esta vez tiene las televisiones que conectan con el hospital. Happy está enfrente y le hablamos. Este dice que hizo una apuesta con Erwin, por lo que nos dará una chance de redimirnos. Para esto nos da dos opciones para ver si somos capaces, de lo contrario tomará nuestra alma. La primera es la tumba, para ver la fecha de muerte, o la silla para ver la causa. Esto nos da dos visiones fuertísimas que debemos escoger cautelosamente. Si elegimos la opción de la fecha, entonces nos transportamos a un escenario blanco y negro, con personas alrededor, nuestro sombrero icónico tirado en la tumba y flores alrededor. Al caminar a la tumba, algo interesante dice: Una tumba, un campo y figuras extrañas. Este ambiente me recuerda a alguna película de terror, pero no me acuerdo de cuál. Es extraño ver mi propia tumba. Por alguna razón, esto no se siente bien. ¿Este es mi resultado final? Debería ser frío desde afuera, pero me siento cálido. Es raro. En cualquier caso necesito continuar, o si no esas figuras van a atacarme. Finalmente observamos el escenario de la casa con las puertas cubiertas y autos policiales y nos movemos hacia el próximo escenario. Estamos en la fecha de muerte, nos vemos nuestra cara, ya no existimos. Hablamos con personas y se preguntan por qué hicimos esto, qué estaba mal con nosotros. Y también sienten pena por nuestra madre que ahora está sola y con un trauma gigante de perder a su hijo. Otro grupo de personas se pregunta si todo estará bien algún día, que es injusto. Luego vemos un hombre sentado en un sillón, destrozado, y al subir arriba, Happy nos está esperando, esta vez vistiendo nuestro mismo pañuelo. Es una casa encantadora y hay varios visitantes abajo. No esperaba todo esto. Mi objetivo nunca fue vivir para ver este final de mí mismo. Bueno, eso es correcto. Esta escena no es tuya. Estas no son las personas correctas, ni la casa correcta. ¿Qué pasó aquí? Esta es la nota que escribió. En este mundo no tengo una vida ni un ser querido, porque soy malvado y el mal debe ser eliminado. Pero al parecer hay toda una sala llena de gente cercana a él. Resulta que el ego de esa persona estaba tan nublado que ni siquiera pudo verlo. ¿Ellos son reales? ¿Quién es? Los de abajo de las escaleras. Sí y no. Este evento sería una escenografía después de que fuiste hospitalizado. Y eso fue hace como 2 o 3 semanas. Así que este ejemplo no es muy fresco, perdón. ¿Tanto tiempo? El tiempo vuela rápido, estando en coma. ¿Cómo están ellos ahora? ¿Por qué te importa? Ellos no existen para ti, ¿o sí? Dime. Ok.
Nadie de ellos siguió tu ejemplo, pero uno de ellos comenzó a tomar excesivamente hasta emborracharse, pero es uno de los males menores. Gracias. Vaya, debo admitir que me sorprende que una persona egoísta se preocupe por los demás, pero no es suficiente como para provocarme compasión. Hay un espejo detrás de ti. Es a donde debes ir. Y recuerda, el tiempo vuela. Adiosín. Y esta escena cambia completamente la forma en la que vemos la historia, porque hasta ahora nos hicieron creer que el protagonista estaba solo, que nadie lo entendía y que no había nadie esperándolo en el otro lado. Pero cuando observamos esta visión, descubrimos algo muy diferente. Descubrimos que hay personas llorando, personas intentando entender qué pasó y personas que van a cargar con este dolor durante años. Lo más interesante es que quien nos muestra esto es Happy, el mismo personaje que representa el egoísmo. Y por primera vez en toda la historia no está mintiendo, porque el egoísmo tiene una característica particular: hace que nuestro propio dolor ocupe tanto espacio que tapa todo lo demás, no porque las personas dejen de existir, sino porque dejamos de verlas, dejamos de ver quiénes nos quieren, quiénes se preocupan por nosotros y quiénes sufrirían por nuestra ausencia. Y entonces también cobra sentido la presencia de Erwin, porque si investigamos el significado de su nombre, está relacionado con amigo del guerrero o compañero de batalla. Eso significa el nombre. Y esto es exactamente lo que fue en toda la historia. Nunca nos obligó a tomar un camino, nunca peleó nuestras batallas, nunca resolvió nuestros problemas. Solamente estuvo ahí guiándonos cuando todo parecía perdido. Y la verdad es que la vida funciona de la misma manera. Nadie puede vivir por nosotros, nadie puede tomar nuestras decisiones y nadie puede cambiar nuestro camino. Pero sí existen personas que aparecen en determinado momento para recordarnos algo que nosotros mismos olvidamos, que todavía hay una razón para seguir adelante. Por eso esta escena no se trata solamente sobre la muerte, trata sobre perspectiva, trata sobre lo fácil que es convencernos de una mentira cuando estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Porque el protagonista estaba convencido de que no tenía nadie, pero sí tenía. Estaba convencido de que su historia había terminado, pero no había terminado. Estaba convencido de que estarían mucho mejor sin él, pero la realidad que tiene le demuestra exactamente lo contrario. Y esa es una de las lecciones más importantes, que las emociones son reales, pero no siempre dicen la verdad. Y que muchas veces cuando sentimos que todo terminó, en realidad estamos demasiado cerca de una nueva oportunidad para poder verla. Por otro lado, es fuertísimo lo que vemos si elegimos la causa de muerte y tocamos la silla. Aparecemos en nuestra casa, esta vez vendados como si hubiésemos salido del hospital. Al abrir la puerta vemos la cuerda que usamos para cometer el acto egoísta y al interactuar, esta nos dice: Una cuerda, una silla y un extenso pasillo. Eso fue realmente un final banal, pero no había otra opción para mí. Ya sé cómo morí, pero ¿por qué él me enseña esto otra vez? Quizás no entendí algo, o quizás él está burlándose de mí. En cualquier caso, puedo ver perfectamente bien dónde debo ir, y no tiene sentido quedarme aquí. ¿Por qué me siento tan cálido? Todo este tiempo estuve frío, pero aquí es cálido y acogedor. Quizás solo perdí la cabeza, quién sabe. Como sea, necesito moverme urgentemente de esta asquerosa cuerda. De esta manera nos dirigimos al camino extenso de una falsa felicidad, con almas mirándonos tomar una decisión que probablemente sea la más importante: seguir o quedarse en el mundo de los muertos. Al llegar al final vemos un árbol y al darle clic nos envía a un atardecer con Happy mirándolo tranquilamente. Puedo entender la razón. Odiabas el mal y quisiste deshacerte de él. Y es improbable que una persona, cuando se le da la oportunidad de deshacerse de lo que odia, lo haga rápidamente. Y no eres la excepción. Pero la forma normalmente sucede a altas horas de la noche o alguna vez durante el día, pero esperar hasta el atardecer. ¿Por qué? No lo sé, solo amo el atardecer. Sí, los amaneceres son hermosos y tranquilizantes. Pero ¿cómo una persona egoísta puede privarse de lo que ama? ¿Cómo puede nunca permitirse ver el último atardecer de su vida? Usualmente solo piensas en ti mismo. Ya no quiero ser una carga. ¿Una carga para quién? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Vecinos? ¿Acaso alguna vez les preguntaste: ¿soy una carga para ti? Bueno, la verdad no lo pensé. Lo suponía. Pero sabes, es inusual
ver a una persona egoísta dispuesta a renunciar a algo que ama personalmente solo para que su ser querido no sufra más. Aunque tus seres queridos no estuvieras sufriendo y te privaste de tu vida, del amor y de innumerables atardeceres sin ninguna razón, en realidad probablemente solo empeoraste las cosas para todos. Supongo que tienes razón. Veo un brillo en tus ojos, un brillo de segunda oportunidad, pero no es suficiente para conmoverme. Nada de esto prueba algo, y para mí no eres más que un patético egoísta. Para continuar, solo debes mirar a través de ese espejo. Recuerda que el tiempo vuela. Adiós. Y esta conversación me parece súper fascinante porque por primera vez vemos a Happy confundido. Durante toda la historia insiste que el protagonista es egoísta, pero ahora encuentra algo que no encaja. Si realmente solo pensaba en sí mismo, entonces ¿por qué estaba dispuesto a renunciar a lo que más amaba? ¿Por qué privarse de todos los atardeceres que le quedaban por ver, creyendo que estaba ayudando a los demás? Y ahí aparece algo muy interesante. Happy interpreta todo desde el egoísmo porque es lo único que conoce, pero nosotros podemos ver algo más. Podemos ver una persona tan consumida por su propio dolor que terminó confundiendo una percepción de la realidad, que terminó confundiendo una percepción con la realidad. Estaba convencido de ser una carga, pero nunca se detuvo a preguntarle a alguien si realmente lo era. Y la realidad es que los seres humanos hacemos eso constantemente. Asumimos lo que los demás piensan de nosotros. Asumimos que no somos suficientes. Asumimos que conocemos respuestas que jamás nos tomamos el tiempo de corroborar. Por eso Happy está tan desconcertado, porque por primera vez descubre que el protagonista no es solamente el peor error que cometió, y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de este momento. Las personas son mucho más complejas que sus peores decisiones, y muchas veces el problema no es la realidad que vivimos, sino la historia que nos contamos sobre ella. Ahora, al cliquear el espejo en las dos versiones, nos transportamos al mundo de espejos, el acto más fuerte de todos. Caminamos hacia el árbol, pilares y discos como si fuera el cielo son mostrados y cuando llegamos hay un libro central. Aquí dice la historia de Henry. Nació el 22 de mayo de 1995. Este contenido dice todo. La primera vez que empecé a caminar, cuando empecé la escuela, cuando me enamoré por primera vez, etc. Y aquí está la última página. Murió el 13 de julio de 2017. ¿Una mentira? ¿O el futuro? Cambiaré esta fecha. Luego encontramos un libro vacío. Nuestra conciencia habla y dice: la persona que debería estar aquí, nunca tuviste chance de conocerla y no decimos nada. El texto me da curiosidad. La historia de Bill. ¿Hermano? Lentamente paso las páginas sonriendo levemente recordando esas cosas de la niñez. Pero de repente, una pelea con su hermano. Mayo 22 de 2016. Pierde a su hermano en julio 13 de 2017. Pierde a su madre el 17 de julio de 2017. Intento de envenenamiento fallido el 20 de julio de 2017. Admitido en el hospital en julio 21 del 2017. Cierro el libro y algo dentro mío dice: mira el dolor que le causaste a tus amados. Lo arreglaré. Te enteras de más nombres de familiares. La historia de Steve en las páginas. Lo ayuda a Henry a moverse el 13 de octubre de 2014. Obtiene el mismo trabajo que Henry el 21 de octubre de 2014. Se entera de la muerte de Henry el 16 de julio de 2017. Cae en depresión el 17 de julio de 2017. La voz de mi conciencia dice: te apartaste de él, egoísta. Volveré, amigo mío. La historia de Vanessa. Mamá, veo la descripción de este libro. Veré qué hay en las páginas. Pierde a su hijo el 13 de julio de 2017. Ataque cardíaco el 14 de julio de 2017. Muere en el hospital el 17 de julio de 2017. No puedo creerlo. Algo en mi cabeza dice: la mataste, egoísta. No, voy a arreglar esto. La historia de Wilhelm, padre, golpeado por un auto mientras salvaba a su hijo el 10 de agosto de 2002. Operación compleja en agosto 11 de 2002. Mi mano se congela en la página. No puedo seguir. No puedo ver esto más. La historia de Casey. ¿Qué hace ella ahí? Busco las respuestas mientras veo las páginas. Se enamora de Henry el 14 de febrero de 2010. ¿Ella me amaba?
¿Por qué? Sigo viendo las páginas. Reuniré el valor para confesarme y declarármele a Henry el 10 de junio de 2017. Viajamos en ambulancia con Henry el 10 de junio de 2017. El 14 de julio de 2017 va al funeral de Henry. Esa voz dice: alguien te amó. Egoísta. Definitivamente debo encontrar la forma de salir. Es así como rompemos un pedazo de estructura y se revela un nuevo camino. Ahí hay un ser que irradia tranquilidad, sentado en un trono, pero no para juzgarnos, sino para ofrecer una tranquila charla. Oh alma perdida con triste futuro, ¿qué te trae a mis aposentos? ¿Son verdad los libros? ¿Los libros? Por ahora, sí. ¿Qué? Bueno, si sigues aquí, el futuro puede convertirse en lo que dicen los libros, pero si haces algo, eso cambiará. Pero me temo que no sé en qué dirección. Espera, ¿no te gusta ese futuro? Por supuesto que no. Eso es extraño. Dijo que estabas preparado para este resultado. ¿Happy? ¿Quién? Oh, el pecado del egoísmo. Sí, él dijo eso. A él le gustan particularmente almas que no pueden lidiar con sus problemas internos. Él te considera basura. Sí, lo sé. Me alegra que conozcas tu situación sin mi ayuda. Él dijo que no debería ayudarte, pero estos son mis aposentos y haré lo que me dé la gana. Detrás de mí se extiende el camino hacia el desierto. Deberías ir ahí. ¿Y si fallo? Exactamente. Debes cambiar y afrontar los peores pensamientos. Recuerda esto, nadie puede ayudarte ahí. Estás por tu cuenta. ¿Qué necesito para hacerlo bien? No lo sé. Cada persona tiene su propio camino de redención, pero hay muy pocos como tú a quienes se les da una segunda oportunidad. Aprovéchala. Quizás la luz de los espejos te ilumine, hijo mío. Adiós. Muchas gracias. De esa manera nos tiramos del cielo y aparecemos en el desierto, un lugar súper difícil de enfrentar, ya que los pinchos aparecen y si nos agarran, morimos. Y a medida que nos acercamos al final, además de que el viento es fuertísimo, la tentación de Happy aparece y se glitchea cada vez más la pantalla, siendo casi imposible ver los pinchos y con la probabilidad altísima de morir. Pero si logramos llegar a la puerta, pasamos al siguiente mapa. La frase "el arrepentimiento es tu guía" cobra muchísimo sentido en este punto de la historia. Henry descubre que tomó una decisión basándose en suposiciones que creía reales, pero que nunca se detuvo a comprobar. Durante años pensó que era una carga para los demás, que nadie lo apreciaba y que su existencia no importaba. Sin embargo, los libros muestran exactamente lo contrario. La mujer de la que se había enamorado también lo amaba. Sus amigos sufrieron profundamente su pérdida y sus padres quedaron completamente destruidos después de su muerte. Lo interesante es que el juego no intenta mostrar esas consecuencias para generar culpa de forma gratuita. Lo que intenta transmitir es cómo una persona puede construir una realidad completamente ficticia en su cabeza. Cuando alguien atraviesa una depresión o un momento muy oscuro, muchas veces deja de interpretar los hechos de forma objetiva y comienza a interpretarlo a través de sus emociones. Si se siente inútil, comienza a asumir que es inútil. Si se siente solo, empieza a asumir que nadie lo quiere. Y si pierde la esperanza, comienza a creer que las cosas nunca van a mejorar. Afortunadamente tenemos la dicha de encontrarnos con Vitrin, alguien que representa muy claramente la figura de Jesucristo ascendido en el cielo. No a Dios puramente, sino a Él, a Jesús. Jesús de Nazaret predicó sobre la misericordia, el amor, el perdón y la posibilidad de redimir nuestros errores. Según la tradición cristiana, después de su muerte y resurrección ascendió al cielo, convirtiéndose en una figura asociada no solamente a la salvación, sino también a la guía espiritual. Por eso me parece muy interesante la forma en la que Vitrin es representado. Vitrin se encuentra en una especie de reino celestial, sentado en un trono irradiando tranquilidad y sabiduría. Sin embargo, no está ahí para juzgar a Henry ni para castigarlo por sus decisiones. De hecho, hace exactamente lo contrario. Le ofrece una oportunidad para cambiar su destino. Esto guarda cierto paralelismo con la figura de Jesús, quien constantemente habla sobre la redención y la posibilidad de cambiar incluso después de haber cometido graves errores. Pero hay algo mucho más interesante. Cuando Henry le pregunta qué debe hacer para redimirse, Vitrin no le da la respuesta concreta, no le dice cuál es el camino correcto, ni le entrega una solución mágica para resolver todos sus problemas. Simplemente le explica que cada persona tiene su propio camino de redención y que deberá descubrirlo por sí mismo. Y esto también recuerda bastante a la forma en la que enseñaba Jesús. Si uno lee los evangelios, puede notar que rara vez respondía a las preguntas de manera directa. En lugar
lugar de decirle a las personas exactamente qué pensar, utilizaba parábolas, ejemplos y preguntas para que ellas mismas llegaran a la conclusión. No buscaba imponer las respuestas, sino ayudar a que cada individuo las descubriera por su cuenta propia. Después de esta conversación ocurre algo todavía más curioso. Vitrin envía a Henry al desierto, un lugar hostil donde deberá enfrentarse a sus propios pensamientos y tentaciones. Esto puede interpretarse como una referencia al episodio bíblico en el que Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su misión. Durante ese tiempo fue tentado por el diablo, quien intentó apartarlo de su propósito ofreciéndole poder, prestigio y todos los reinos del mundo. En el juego sucede algo muy parecido. Mientras avanzamos por el desierto, Happy aparece constantemente intentando distraernos. La pantalla se distorsiona, los obstáculos se vuelven difíciles de ver y ver la tentación de rendirse está presente durante todo el recorrido. De la misma forma que el diablo intentaba apartar a Jesús de su camino, Happy intenta impedir que Henry complete el suyo. Vitrin representa la guía, la misericordia y la oportunidad del cambio. Happy, por otro lado, representa la tentación, la autodestrucción y las voces que quieren convencernos de abandonar. Y el desierto simboliza ese momento en el que nadie puede resolver nuestros problemas por nosotros y debemos enfrentarnos cara a cara con aquello que llevamos dentro. Al atravesar la puerta estamos en una casa oscura. Happy mira televisión y nos comenta que esta es la casa de nuestro hermano. ¿No habremos olvidado cómo se veía o sí? Y aunque no sea un lugar muy cómodo, dice que intentemos buscarlo porque quizás veamos algo interesante. Al abrir una de las puertas entreabiertas lo vemos vomitando en el baño. Ahí nos enteramos de lo peor. Se volvió un alcohólico luego de que nos quitamos la vida y se siente culpable, ya que cree que debido a la discusión que tuvieron es que nosotros tomamos la decisión final. Impactados del tormento que nos revela Happy, salimos de la habitación y nos dirigimos a uno de los mapas más crudos. Ahora tenemos que ver el destino de Casey. Al acercarnos, temblamos. Casey tiene un agujero en la cabeza y en su mano un arma. Happy explica que ella dejó una carta antes de hacerlo, explicando que debido a que no llegó a declararse y ver el impacto de vernos colgados y al final muriendo, no aguantó semejante presión y eso hizo que se rindiera. Happy nos atormenta diciendo que ella es la única que nos intentó salvar y como falló, cambió, ya nunca fue la misma. Al seguir el camino, ahora vemos el destino de Vanessa, nuestra madre. Y es curioso porque no podemos avanzar de ninguna manera por el viento y la fría nieve, y nos obliga a tomar la decisión de bajar la cantidad de FPS en la configuración a 60 para poder avanzar, como si el juego quisiera que a propósito vayas más lento, para que aprecies cada momento de impacto. Acá Happy nos cuenta que no soportó ver la pérdida de su hijito. A su edad ocurrieron muchas tragedias. De esa manera su cuerpo colapsó. Happy se burla diciendo que si quiere hablarle al cadáver diciéndole perdón a ver si se levanta. Es una pena lo que pasó, ¿no? Pero es un hecho, está muerta porque fuimos egoístas y nos quitamos la vida. Afortunadamente hay un cubo blanco que nos permite escapar y así volvemos al limbo. Ahora cambiamos de vestuario. Tenemos una especie de túnica marrón que puede estar representando la sabiduría que adquirimos y que ya estamos decididos a hacer algo. Erwin está ahí, nos dice que nos sentemos. Oh, hola, hace mucho no te veo. ¿Soy una mala persona? Bueno, sí, Entonces, ¿por qué me estás ayudando? porque veo que puedes expiar tu culpa. Y yo... Sí, quizás no te das cuenta, pero tienes el deseo de redimirte desde el comienzo. Eso es mentira. Es verdad, Mientes. es verdad. No estoy mintiéndote. Tus acciones del pasado mostraron que no quieres volver a ver esas cosas. Inconscientemente quieres enmendar todo. ¿Qué te hizo creerme antes? ¿Qué te hizo encontrarme y tocar las flores blancas aunque Happy te decía que vuelvas? ¿Y qué te hizo creerme la segunda vez? En el fondo te das cuenta de que hiciste mal. Pero tu miedo de que tuvieras pensamientos equivocados te abstrajeron del camino correcto. Sí, tú eres una mala persona. Es improbable que una buena persona lleve a la muerte a dos seres queridos. No te diste cuenta de cuánto les habría dolido tu muerte, pero ahora puedes expiar tus culpas y arreglar todo esto. ¿Cómo? Todo ya está hecho. Sí, no discuto eso, pero puedes arreglarlo. Y ya estás en camino de lograrlo. Con tus preguntas ya has aceptado tus errores. Esta es la segunda de las 3 etapas para la expiación. Confesión de tus propios pecados. Todo lo que debes hacer es probarle a Happy que estás listo para corregir tus errores. ¿Acaso debo ir al final? Sí. Happy necesita ver que ya estás listo para llegar hasta el final, a pesar de todo lo que él ha hecho para detenerte. Estás preparado para ir al final y arreglar todo, ¿cierto? Estoy listo. Genial. Toca este cubo y tu aventura continuará. ¿Sí? Espera. Este es nuestro último encuentro, ¿cierto? Sí.
Lo harás bien, no te extravíes. Gracias. No tienes que agradecerme, solo te ayudé a ver lo que no podías. Espero que solo volvamos a vernos cuando seas un hombre que murió de vejez. Definitivamente. Fue un gusto conocerte, Henry. Buena suerte. Y así, nos vamos al final. Seguimos con la túnica de sabiduría. Estamos en un campo de flores a color. Nos enteramos que en vida las flores nos encantaban. En el medio hay una flor que perdió su color, que no se siente viva y que se cree culpable de no crecer correctamente. Por lo que nuestra tarea es ayudar a reanimarla y que crezca sana y feliz. Para eso atravesamos una serie de varios obstáculos hasta encontrar a Brochas. Y una vez tenemos las 4, pintamos la flor de amarillo, positividad y optimismo. La flor es hermosa ahora y nos sentimos felices de ayudarla, ya que es como si la flor nos agradeciera. Una puerta es revelada y ahora sí, entramos a la etapa más oscura. El vacío. Literalmente no hay nada, solo nosotros y Happy. ¿Esto dictaminará nuestro destino? ¿Hola? ¿Me trajiste a otra prueba? No, esta vez no. Esto es el vacío. Literalmente, el vacío. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que esto no es tu territorio? No, no es mío. Estamos en el espacio que rodea los mundos de los pecados. A nivel espacio, se le llama vacío. Muchos humanos piensan que esto es lo que te espera después de la muerte. Oscuridad eterna. Es muy pesimista, ¿no crees? ¿Qué tanto tiempo estaremos aquí? No mucho. No te preocupes. Incluso con mi poder, no puedo estar aquí mucho. Quizás sea uno de los 7 pecados, pero el vacío está desde antes que todos nosotros. No soy poderoso aquí. Sigo queriendo saber la verdadera razón por la que estamos aquí. ¿Por qué sigues peleando? Te mostré todo lo que hiciste, te atormenté y te torturé. Hice darte cuenta de la podredumbre humana que eres. Y todavía sigues avanzando. Pensé que si te quebraba, te derrumbarías bajo el peso de tu propia culpa y aceptarías mi felicidad. Pero hiciste exactamente lo opuesto y eso me enfada. No tienes idea de lo mucho que quería dejarte, pudrirte, pero no puedo. Purificaste tu alma y odio eso. No quiero dejarte ir. Deberías quemarte en mi dominio con una sonrisa. No tener una segunda chance. Pero tú sigues redimiéndote a ti mismo y simplemente no puedo dejarte ya a mis aposentos. Si lo hago, esos malditos serafines exigirán tu liberación. Y ya estoy en muy malos términos con esos tontos egoístas emplumados. Pero no importa. Solo considera que este es mi intento de desahogarme un poco, ¿ok? Ahora sabes que tu destino pudo haber sido mucho peor, porque es muy raro que las armas terminen en el vacío y no en el limbo. ¿Y quién sabe lo que les pasa aquí? De todos modos, creo que puedes averiguar a dónde ir por tu cuenta. Adiosín. De esa manera atravesamos la puerta del vacío, nos encontramos una vez más en el bosque feliz. Ahora el camino toca de reverso. Happy una vez más está y miles de almas que eligieron la comodidad nos observan. Esto es un evento casi único. Happy nos convoca a su carnaval, sin embargo lo rechazamos. Happy intenta tentarnos con la felicidad y la ausencia del sufrimiento, pero ya sabemos que eso es un placer inmediato y que vamos a arrepentirnos después. Happy se rinde y dice en tono burlón que todos los idiotas suicidas creen que después de que mueran habrá felicidad para los que dejen atrás y para ellos mismos, así que no entiende que está mal con lo que nos ofrece. Después de todo es felicidad, pero no hay más idiota que el que cree que tiene razón, y Happy cree que hace un bien aunque perjudique a los demás. Tomamos nuestra decisión final, atravesar el portal del bosque feliz. Despierta, hijo mío. Amanecemos en el hospital, despertamos del coma, la habitación es tranquila pero no hay tiempo, debemos cambiar el futuro.
El simbolismo de la flor que Henry debe pintar es enorme, ya que representa la reconstrucción personal y la reprogramación mental. Porque si nos ponemos a engañar a la mente para creer algo, podemos sembrar actitudes mentales de éxito. La túnica de sabiduría solo se muestra cuando Henry se arrepiente, cuando realmente se da cuenta y asume la responsabilidad de sus pecados. Y al final el diablo siempre va a querer tentarte, pero está en nosotros mismos si vamos a escucharlo o seguir con nuestro deseo ardiente. Esta obra al final nos enseña algo que muy pocas personas entienden cuando están atravesando uno de los peores momentos de su vida. El dolor es real, la tristeza es real, la desesperación es real, pero ninguna de esas emociones puede predecir el futuro. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. No significa que el sufrimiento sea algo bueno, significa que incluso los peores momentos pueden convertirse en el punto de partida de una vida completamente diferente si decidimos seguir adelante el tiempo suficiente para descubrirlo. Nuestra vida termina moviéndose en la dirección de nuestros pensamientos dominantes. Si todos los días alimentamos la idea de que somos una carga, de que no servimos para nada y de que nunca vamos a cambiar, tarde o temprano vamos a terminar creyéndolo. Pero exactamente la misma mente que puede convencernos de destruirnos es capaz de ayudarnos a reconstruirnos. Por eso es muy importante monitorear todo el tiempo nuestros pensamientos. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Porque la realidad es que nadie va a venir mágicamente a resolvernos la vida. Pero eso no significa que estemos condenados. Significa que tenemos poder. Poder de aprender. Poder de crecer. Poder de desarrollar nuevos hábitos. Poder para cambiar nuestras creencias. Poder para convertirnos en una persona diferente. Nuestro yo ideal. Muchas personas creen que quieren dejar de vivir, cuando en realidad lo único que quieren es dejar de sufrir. Y esas son dos cosas completamente distintas. Porque la persona que sos hoy no va a ser la misma que dentro de un año, ni dentro de 5, ni dentro de 10. Tus problemas van a cambiar, tus relaciones van a cambiar, tus habilidades van a cambiar, tus oportunidades van a cambiar. Y vos también podés cambiar. Todo es cuestión de actitud mental. Por eso el mensaje de Happy me parece tan importante. Henry descubre que no quería morir. Lo que quería era escapar de un dolor que parecía imposible de soportar. Y cuando finalmente ve la realidad completa, entiende que todavía tenía cosas por vivir, personas a las que abrazar, sueños por corregir, una historia que todavía no había terminado. Y si hoy sentís que nadie te entiende, quiero que recuerdes algo. Probablemente hay muchas más personas preocupándose por vos de las que imaginás. Probablemente hay muchas personas que sufrirían tu ausencia. Y aunque por alguna razón no las hubiera, seguís teniendo algo extremadamente valioso. Te tenés a vos, tenés tus sueños, tenés tus metas, tenés esa versión de vos mismo que todavía no conoces, porque aún no le diste tiempo suficiente para existir. La vida cambia más rápido de lo que creemos. Una conversación puede cambiar una vida, un hábito puede cambiar todo un año, una decisión puede cambiar una década. Se los digo yo que gracias a todo esto cambié mi vida. Así que si hay algo que quiero que te lleves de este video, es sin dudas esto. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Date el tiempo suficiente para descubrir si la historia que tu mente te está contando es realmente cierta. Sentate solo a descubrir qué querés. Y de paso te dejo un reto. Durante 21 días quiero que pienses en lo que querés y alejes tu mente de lo que no querés. Que ni se te ocurra pensar en lo que no querés o en lo que podría salir mal. Y vas a ver cómo todo empieza a sorprenderte porque no hay plan B. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Acordate que todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede lograr.